Buenas tardes a todos, mi nombre es Yolosochil Castro Miranda y tendré el gusto de ser la moderadora para este evento junto con mi compañero Alexis Camaño Sayas. Quisiera darles la bienvenida a la ponencia El SAT, el RFC y las y los jóvenes, el cual fue organizado por el Club de Estudiantes del Colegio de Ingenieros Civiles de México, sede UAM Azcapotzalco. Hoy tenemos el privilegio que esta conferencia esté a cargo del doctor Jesús Manuel Ramos García, destacado académico de la UAM Azcapotzalco. Buenas tardes, doctor Jesús. Un gusto contar con su presencia. Muchas gracias, Yolosochil. Buenas tardes a todas y a todos. Muy bien. Para comenzar, permítanme presentarles más ampliamente al ponente leyendo un poco de su trayectoria. Doctor y maestro en estudios organizacionales por la UAM Iztapalapa, licenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad Tecnológica de la Mixteca Huajuapan, Oaxaca. Profesor investigador titular C de tiempo completo del Departamento de Administración de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Actualmente, jefe de Departamento de Administración. Se ha desempeñado como coordinador de estudios de la licenciatura en Administración, coordinador de la modalidad semipresencial de la licenciatura en Administración, coordinador del convenio de colaboración institucional One Watch para impartir la licenciatura a distancia en gestión de la MIPYME, coordinador del Seminario de Investigación, Organizaciones Sociales e Innovación en Economías Alternativas, coordinador de los coloquios de cooperativismo en México, coloquio y feria de la economía social y la administración solidaria, miembro fundador del Nodo Cultural de la Ciudad de México para la Economía Social y Solidaria e integrante de la Red Mexicana de Investigadores en Estudios Organizacionales y de la Red de Cooperativismo en México. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT México con nivel 1. Cuenta con el perfil PRODEP deseable del Programa de Desarrollo Profesional Docente de la Secretaría de Educación Pública de México. Recientemente ha coordinado los libros Racionalidad Gubernamental, Administración Pública en el actual Gobierno, Mundos Indígenas, Identidad, Territorio, Economía y Gestión, y es autor de diversos capítulos de libros y artículos en revistas con temas de organizaciones sociales, organizaciones comunitarias y cooperativas e innovación social, entre otros. Sus principales líneas de investigación son estudios críticos de la administración, gestión y organización de empresas sociales, economía social y solidaria, cooperativismo, desarrollo social y sustentable. Bienvenido, doctor. Es un placer contar con su participación el día de hoy. Muchas gracias, estimada Yolosochil. Bien, creo que damos inicio. Pues muy buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por la presentación. Pues primero quiero agradecerles, espero que se encuentren muy bien en sus hogares, ¿no? En los espacios que nos estén siguiendo. Ha sido complicada la situación. Yo estoy transmitiendo desde acá de la universidad, de la unidad Azcapotzalco de la UAM, y bueno, esperemos que todos se encuentren muy bien. Primeramente quiero agradecer la invitación que me hicieron los colegas, compañeros, ¿no? Del Club de Estudiantes del Colegio de Ingenieros Civiles de México, particularmente Román Jair Barrera de Jesús, Maite Chaires, Alexis Camaño Sayas y en esta ocasión también Yolosochil Castro Miranda, que nos van a estar acompañando. Muchísimas gracias por la invitación, agradezco que se hayan interesado en el tema. Creo que efectivamente es un tema pues prácticamente de coyuntura que a todos nos debe que preocupar por la obligatoriedad hasta cierto punto, ¿no? Entonces, más que conferencia, siéntense ustedes en casa, en confianza, es una plática de colegas, de buenos amigos y amigas, y en cualquier momento yo preparé una presentación justo para ustedes en 4 temas, y vamos a ir quizá comentando dudas, preguntas que ustedes tengan, ¿no? En la medida de lo posible, tampoco nos vamos a tardar toda la tarde, vamos a tener aproximadamente una hora y media, y bueno, pues bienvenidas y bienvenidos, ¿no? Voy a compartir la pantalla para presentarles lo que les he preparado, ¿no? Bueno, me dicen ahí si la siguen, ¿no? Creo que sí. Bueno, pues ahí está el SAT, el RFC y las y los jóvenes, ¿no? Un servidor y amigo
Jesús Manuel Ramos García, y está la adscripción de aquí del Departamento de Administración y está el correo para cualquier duda o comentario. ¿Por dónde empezamos? Antes de que ustedes efectivamente digan, bueno, todo esto que es el SAT, o bienvenidos, como dicen, al mundo ya laboral, de lo adulto, donde prácticamente vamos conociendo cada vez cosas diferentes. ¿De dónde surge todo antes de entrar a de lleno qué es el RFC y por qué hay que hacerlo obligatorio ya? Primero, pues porque estamos viviendo, habitando en un espacio que nos llamamos Estados Unidos mexicanos y ese es el origen de todo. Efectivamente, el Estado, más allá de ser una organización política, no quiero meterme ahorita quizá a la discusión de muchas definiciones que hay de Estado, pero más que definiciones, ¿qué integra el Estado? Y van a ver que ahí está el origen de todo. Pues el Estado, ¿no? Comprende tres grandes elementos. El territorio, por eso ahí el mapa no es tanto un símbolo para la revocación de mandato, en particular no, sino ahí está, ¿no? Todo nuestro territorio de Estados Unidos mexicanos, coloquialmente conocido como nuestro Estado, México. Segundo elemento es el poder, es efectivamente cómo se organiza el gobierno para poder, a través de sus poderes ejecutivo, legislativo y judicial, para poder administrar ese territorio. Pero ojo, viene otro elemento muy importante, población. Entonces, al tener estos tres elementos, tenemos un Estado, ¿no? Y la población, pues todo habitante, ciudadano, mexicano, mexicana, ¿no? Que es registrado aquí en México y de nacionalidad mexicana. Pero ¿qué pasa ahí? Pareciera que ahí está todo claro, ¿no? Pero bueno, entonces si hay una población, si hay un territorio, entonces el poder, que coloquialmente o genéricamente se le conoce como gobierno, se tiene que administrar. Y es ahí donde aparece la gran administración pública. ¿Y por qué les digo la gran administración pública? Porque es un conjunto de instituciones, de secretarías, que a ustedes a lo mejor ya tuvieron contacto con muchas de ellas, ¿no? Y bueno, dentro de esa gran administración pública, por lo complejo, lo grande, está la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la principal institución donde depende el SAT, ¿no? Como un órgano desconcentrado, ahorita lo vamos a revisar, y que principalmente se van a encargar de fiscalizar y de obtener recursos económicos para que ese gobierno, el gobierno, ahora sí el gobierno, quienes nos administran, tenga suficientes capacidades de administración de recursos para garantizar el bienestar de la población. Eso es lo ideal, ¿no? Y entonces, ¿de qué se hace válido? Pues bueno, la población prácticamente tenemos que tenerla presente, que de acuerdo a la constitución política de nuestros Estados Unidos mexicanos, aquí ya se dan cuenta, el artículo 31 dice, nosotros al tener una nacionalidad mexicana, somos ya personas jurídicas sujetas de derechos y obligaciones. Y el artículo 31 literalmente nos dice, son obligaciones de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, sea de la federación, en este caso como de la Ciudad de México, o del estado y municipio en que nosotros estemos habitando o residiendo, de manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. ¿Qué significa esto en propias palabras más rápidas, no? Que tenemos que colaborar para que todo lo que haga el gobierno de administración pública, de servicios y garantizar el bienestar, pues obtenga recursos de allá. Entonces, prácticamente ya es una obligación directamente de todo mexicano. El artículo 73, justo con esta reforma que se hace a la miscelánea fiscal del Código Fiscal, donde dice el RFC ya va a ser obligatorio para los mayores de 18 años, pues le da también muchas facultades, donde dice que el Congreso tiene esas facultades para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto. ¿Qué significa esto? Pues le da muchas facultades a que él pueda expedir, el Congreso del Estado pueda expedir las leyes, los reglamentos necesarios para poder obtener estas contribuciones o los impuestos y obtener recursos para cubrir un presupuesto. Estamos, pues bueno, ya no podría decir iniciando el año, pero ya es febrero. Vean cuando toda la ley de aprobación del presupuesto de egresos e ingresos, ¿no? Es decir, todo el recurso económico que tiene el gobierno, que en sí es del Estado, para administrar el Estado. ¿Es suficiente? Pues a veces decimos, oye, es el presupuesto, ustedes coloquialmente han escuchado, ¿no? El presupuesto disminuyó para la universidad o aumentó, pero ¿de dónde se obtienen esos recursos? Pues justamente se obtienen de nosotros como ciudadanos, ¿no? Prácticamente. Entonces, aquí, ojo ya,
pues esto no se lo está inventando nadie, tampoco vengo yo a favor ahorita del gobierno, ¿no? Ni del Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ni del SAT. Pero esta parte también es sustancial señalarlo. Nosotros en la universidad o en todas las universidades, lo que nos interesa también es formar ciudadanos o ciudadanía, más allá de impartirles conocimientos, saberes profesionales, necesitamos formar ciudadanos. Y estos ciudadanos, pues son estas personas responsables, críticas y que se sumen y entiendan prácticamente en qué estado estamos y participen en un momento oportuno, ¿no? Bueno, segundo tema. Si ahí ya nos quedó claro, y yo les dije vamos a abrir dudas y preguntas, interacción, adelante, voy con el siguiente tema y ya abro el espacio, si nos va quedando claro hasta acá, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, entonces dices, bueno, pues entonces, ¿qué es el SAT, no? El SAT es el órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no se creó de la noche a la mañana, prácticamente si revisamos está desde 1997 y tiene funciones muy particulares y realmente se crea por un decreto, por el Congreso. ¿Cuáles son esas funciones particulares? Primero, pues efectivamente, dado que es un estado de mucha población, de mucho territorio en su momento, pues se necesitaba esta instancia administrativa pública que pudiera empezar a organizar y dar respuesta a todas las demandas y necesidades propias del país, económicas y sociales. ¿Qué servicios tenemos que nos tiene que dar prácticamente el gobierno? Educación, seguridad, salud, a lo mejor libre tránsito o tránsito eficiente, me refiero a las carreteras, ¿no? Entonces se crea el sistema de administración tributaria como este órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el único fin de poder empezar a tener una actividad de recaudación de impuestos para hacerlo de forma eficaz y eficiente. Es un gran reto del SAT, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente lo ideal, aunque con este gobierno se incrementó la recaudación, la obtención de impuestos, anteriormente no, ustedes han escuchado quizá en las noticias de que había mucha evasión de impuestos y prácticamente no había ingresos para el gobierno, para el Estado por parte del SAT. Entonces, su gran principal función del SAT es obtener ingresos vía impuestos de toda la población mexicana, de forma eficaz y eficiente. ¿Por qué se también planea esto? Si nosotros volteamos o vemos alrededor de donde vivimos, donde caminamos, donde habitamos, prácticamente hay mucho comercio informal, ¿no? No significa que el comercio informal sea malo, habría que estudiarlo. Hay mucho estudio también que el comercio informal surge por muchas políticas públicas deficientes o por fallas del mismo Estado o desatenciones del Estado, y pues la misma sociedad se tiene que organizar y responder a ciertas necesidades, ¿no? Entonces, el SAT significa Servicio de Administración Tributaria, nuevamente, les comento, es una institución pública con el objetivo de recaudar impuestos de manera eficaz y eficiente. Ese es su objetivo particular. Tienen, por lo tanto, su responsabilidad es aplicar todas las legislaciones fiscales y aduaneras también, con el fin de que tanto personas físicas y morales, pues contribuyan, es decir, colaboren, den cierto tipo a través de impuestos, ingresos, de forma proporcional y equitativa. Cada impuesto, ahorita lo vamos a ver más adelante, tiene una ley, ¿no? Y vamos a ver también varios tipos de impuestos, ¿no? ¿Cuál es otra de las funciones? Que quizá con la reciente reforma, y por eso se hace el RFC obligatorio, es de fiscalizar a los contribuyentes. Los contribuyentes somos todas las personas que en su momento hacemos una actividad económica o que somos sujetos de pagar un impuesto aquí en México, porque también lo pagan los extranjeros. Entonces, su función es vigila que se cumplan las normas legales y fiscales, ¿no? Con disposiciones tributarias, en este caso aduaneras. Podríamos decir, si ustedes ya conocieron al SAT o ya tuvieron su primer contacto, dices, bueno, pues eso es lo ideal, ¿no? Pero está muy lejos de eso, quizá tiene una mala administración, sus citas se saturan, tiene su página a lo mejor bastante saturada y pues prácticamente no se puede hacer mucho con respecto a ello, ¿no? Pero bueno, pues ya es parte pues de la misma forma de administración pública del SAT, ¿no? También, otro punto y otras funciones es facilitar e incentivar el cumplimiento voluntario, es decir, no forzado, y de generar y proporcionar información necesaria para el diseño y evaluación de la política
tributaria. ¿Qué significa una política tributaria? Estoy hablando de política pública, es decir, que se generen las leyes, las acciones de gobierno para que cada vez más haya obtención de impuestos. En este caso, vía todos los impuestos que se tienen, ¿no? Este punto es muy importante. No quiero meterme yo a debate porque revisando, y ustedes a lo mejor ya se enteraron si es bueno, es malo, o qué está pensando el actual gobierno de hacer obligatorio el registro del RFC, realmente es entonces apostar a una cultura contributiva. Es decir, que ustedes estén familiarizados que como ciudadanos mexicanos tenemos que contribuir al gasto público, ¿no? ¿Hasta qué edad podríamos decir? Pues bueno, ahorita se van a dar cuenta en algunos impuestos que no necesariamente debe ser después de los 18 años. Inclusive antes de los 18 años, posiblemente ya hemos pagado muchos impuestos, ¿no? Pero en este caso, en la idea de que nos estén fiscalizando, nos estén vigilando, igual, vamos a ser honestos, ¿no? Quizá ustedes han revisado mucho las redes sociales, inclusive dices, oye, hice esta búsqueda y hasta me mandan más avisos de este tipo de productos, servicios, ¿no? Pues en realidad creo la vigilancia cibernética ya la tenemos, ¿no? Aunque en términos ya de penalización fiscal de pagar, pues quizá no se ha dado del todo y que muchos piensan que es esta parte de la fiscalización y de la vigilancia que nos va a tener en el SAT prácticamente, ¿no? Entonces, eso es el SAT y en términos muy particulares, pues su función es recaudar los impuestos federales y otros conceptos destinados para cubrir el gasto previstos en el presupuesto de egresos de la federación, ¿no? Por lo cual, pues el SAT pues, va a gozar de autonomía técnica y dictar sus resoluciones, ¿no? Prácticamente eso es el SAT, ¿sí? Que a veces pues, nos da miedo o precaución, incertidumbre cuando dices, oye, tengo que pagar impuestos, me están vigilando, mis transacciones económicas, creo una cuenta bancaria y pues prácticamente ya tengo la incertidumbre que alguien está vigilándome con todo esto, ¿no? Bueno, hay muchos impuestos, ¿no? Quizás se generaliza que el SAT puede ser únicamente la forma principal de obtención son los impuestos, pero hay todo un sistema de recaudación tributaria en nuestro país, ¿no? Y aquí, por ejemplo, podemos decir que se compone de contribuciones. Una de ellas pues, son los impuestos, pero también hay cuotas obrero-patronales. Por ejemplo, cuando ustedes ya crean una empresa en su momento, ¿no? Ya sea de forma individual o se asocian con con dos o más personas y crean un ente jurídico, pues tienen que darse de alta ante el SAT porque están haciendo una actividad económica, ¿no? Entonces, también hay contribuciones que establece el Estado a cargo de algunas personas para costear una obra pública, ¿no? O un servicio que brinda ventajas económicas de bienestar social. Por ejemplo, estas cuotas que ustedes sí han utilizado, que me imagino que mucho, casetas, ¿no? Hay que pagar de momento esa contribución, pues por beneficio de una obra pública porque la vamos a utilizar, ¿no? Y las contribuciones establecidas por el uso o aprovechamiento de ciertos bienes de dominio público. Por ejemplo, estos muchos se da a veces en espacios públicos para hacer un evento masivo, pues hay que pagar y más si es público el espacio, pues hay que hacer esa contribución como tal, ¿no? Bueno, eso es, podríamos decir, en términos de lo que es el SAT, ¿no? No sé, hasta aquí abro dudas, espacio de comentarios, ¿no? Si alguien tiene dudas, no le ha quedado claro, ¿no? Nuevamente repito, pues vamos hasta ahí. Ese es el SAT. ¿Por qué somos obligados a contribuir al gasto público? Porque somos ciudadanos mexicanos y está legislado constitucionalmente como sujetos de derechos y obligaciones, ¿no? No hay dudas. Ahí hay un comentario, a ver si me ayuda. Al parecer va todo bien, todo muy claro. Ok, perfecto. Bueno, pues bueno, todo está siendo grabado, ustedes la pueden revisar con mucha calma posteriormente, ¿no? Bueno, el tercer tema que justamente dices, bueno, entonces, si a todo esto, ¿qué son los impuestos? ¿Cuáles hay? Ese rato yo les decía, pues no nos espantemos mucho, ¿no? Aunque sí nos da incertidumbre en esta idea de pasar a la mayoría de edad y cuáles son ahora mis obligaciones, qué compromisos debo que asumir. Pues les comentaba, impuestos hay muchos, ¿no? Y prácticamente inclusive ya hemos quizá pagado varios, ¿no? Y pues ya estamos dentro de la vida fiscal de recaudación. Bueno, los impuestos, más allá también de definiciones legales, fiscales que se tienen particularmente, pues es el pago obligatorio que las personas, en este caso de un Estado, para nuestro país, en caso de México, deben realizar al Estado como consecuencia de la realización de un hecho previsto en una ley que es grabada. Muy técnico el concepto, en términos muy generales sería
las cuotas, los pagos que tú vas a hacer por realizar alguna actividad, principalmente a veces económica, y que está normada en una ley. Yo les decía hace rato, todo impuesto tiene su ley, ¿no? Los impuestos, pues buscan, o su finalidad es pagarse al Estado, y las cuales, pues su fin es para financiar el gasto público. Vean el presupuesto, el total de presupuesto que tiene el gobierno en su momento para poder satisfacer todas las necesidades de nuestro país, ¿no? Energía, ambiental, ecológico, seguridad, salud, ¿no? Educación, bueno, es inimaginable también la gran capacidad donde el Estado interviene para poder satisfacer las necesidades de nuestra sociedad, ¿no? Estos pagos, pues sí son obligatorios, no podemos decir, sabes que no te los voy a pagar, ¿no? Pero van a variar dependiendo, pues, del tipo de personas que seamos. En este caso es persona física o moral. ¿Qué es una persona física legalmente? Pues es una sola persona sujeta de derechos y obligaciones, ¿no? Y que en términos de impuestos, pues ha creado una empresa y ha estado realizando actividades económicas. Y la persona moral es un conjunto de personas, más de dos, que también se unen para hacer alguna actividad económica. Entonces hay unos impuestos, inclusive cuotas para personas físicas y otros impuestos para personas morales, ¿no? Los impuestos se componen de una parte de tus ingresos que sirven para costear necesidades colectivas, como servicios, bueno, aquí hay mucho, ¿no? Infraestructura. Esto de los impuestos se compone de una parte de tus ingresos, lo vamos a ver con el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta, el famoso ICR, significa que todo ciudadano o persona que esté en la Ciudad de México o en el territorio mexicano y que obtenga un ingreso por una actividad económica lícita, va a tener que pagar el ICR. Es decir, no se pueden enriquecer de forma ilícita sin pagar esa contribución al Estado, ¿no? Entonces, esos son los impuestos. Créanme que efectivamente aquí yo nada más estoy resumiendo, como les decía, una charla entre nosotros, pero realmente en materia de impuestos hay mucho conocimiento porque cada impuesto, perdón, es una ley y hay mucho análisis y mucha aplicación particular. Inclusive hay maestrías en impuestos para poder, pues, aplicarlos, administrarlos y sugerirlos, ¿no? Nosotros quizá desde administración, pues nuestra carrera se relaciona, pero quizá quienes más se relacionan son los contadores, por ejemplo, las contadoras, ¿no? Que prácticamente también llevan gran parte de su conocimiento en términos de impuestos. Y ahorita lo vamos a ver en términos generales porque inclusive hasta se crea la disciplina de la contabilidad para, aparte de satisfacer muchas necesidades y objetivos, satisfacer esta parte de la contribución, ¿no? Principales categorías que engloban los tipos de impuestos. Pues bueno, aquí es según cada uno de los regímenes fiscales. ¿Qué es un régimen fiscal? Es el sector o agrupación que el fisco determina para poder determinar un tipo de impuestos. Es decir, una clasificación de, ejemplo, ¿no? Persona B, persona A, persona C. Entonces le empieza a dar el concepto de régimen fiscal o régimen fiscal, ¿no? Y ahorita vamos a ver algunos, para empezar a ver que ese tipo de impuestos sea proporcional. No podemos meter a todos los empresarios en un régimen fiscal porque algunos son pequeños, medianos, algunos hacen actividades productivas ecológicas de transformación y bueno, entonces hay ciertos regímenes fiscales para los contribuyentes. ¿Quiénes son los contribuyentes? Los ciudadanos, en este caso, de un territorio o personas extranjeras que hagan actividades aquí en nuestro país, ¿no? Impuestos federales, es decir, por su extensión territorial, pues aplican en toda nuestra federación, en todo nuestro territorio. El IVA, era lo que yo les decía, el IVA, impuesto al valor agregado. Ustedes compran cualquier producto que van al supermercado y ahí va el pago del IVA, ¿no? ¿Quién lo paga? El consumidor final. El ICR, que ya les comenté hace rato en términos generales, impuesto sobre la renta, ¿no? El IEPS, impuesto especial sobre la producción de cierto tipo de productos. Consumimos alcohol, tabaco, por ejemplo, hay un impuesto especial para eso, ¿no? ISAN, impuesto sobre automóviles nuevos, el IETU y el IDE, que ya prácticamente dejaron de operar. Es interesante, el IDE era impuesto a los depósitos en efectivo. Todos los impuestos que se empiezan a generar en nuestro país, nuevamente, tienen el principal fin de obtener ingresos en un inicio, pero también hay otro fin quizá de limitar ciertas prácticas. Por ejemplo, el IEPS, el Impuesto Especial sobre la Producción al Consumo de Alcohol y todo,
pues la idea es ponle más impuesto para que no se consuma tanto, ¿no? Entonces, crear un impuesto no solamente es el fin principal de obtener ingresos para el Estado, sino también para limitar, regular algunas prácticas de nuestra vida, ¿no? Hay muchos impuestos estatales, esto es a nivel ya geográfico, pues ustedes podrán conocer la tenencia, ¿no? Derechos a veces al agua, al tránsito, al registro civil, ¿no? A notarías y todo lo demás. Que, por ejemplo, en esta idea de que si queremos formar ciudadanos críticos de nuestro país, aquí también hay que ser críticos en ese sentido y exigirle en cierto momento al Estado. Yo contribuyo con mis aportaciones federales en términos de impuestos o estatales, pero tú no me garantizas un buen servicio. Por ejemplo, la tenencia, veíamos, oye, tú no tienes buena infraestructura de carreteras, todo lo demás que tenga que ver con el libre tránsito, ¿no? Entonces hay que exigir de momento ese tipo de servicios también, ¿no? Impuestos municipales o locales, pues bueno, esto ya es dependiendo de cada gobierno municipal, ¿no? O alcaldía en su momento, o jurídicamente como estén constituidos. Entonces, estos tres niveles de impuestos, pues se rigen por derecho público, ¿no? Y son obligatorios, pues para todos los mexicanos en un inicio, ¿no? Entonces, vean, gran cantidad de impuestos, aquí vamos a ir viendo uno, el IVA, que les decía, el impuesto al valor agregado, pues prácticamente quien lo va a pagar, pues es el consumidor final, ¿no? Pero para las empresas que hacen alguna actividad económica y cobran el IVA, no significa que se los quedan ellos o ellas, sino lo retienen para que al final de cada mes, esto sí ya es una obligación fiscal de las empresas que tienen actividades económicas, de estar haciendo sus declaraciones. A ver, SAT, el SAT recuerden que es la institución que nos va a estar fiscalizando y que se creó para recaudar este tipo de impuestos. A ver, SAT, te aviso que obtuve tanto de IVA, pero yo pagué esto de IVA en otras compras que realicé. Y entonces empieza a ser una relación de cruces que nosotros en términos contables le llamamos balanza, ¿no? O ajustes fiscales para poder ver si es saldo a favor, ¿sí? O saldo en contra y tenemos que pagar, ¿no? ¿Dónde se aplica el IVA? Enajenación de bienes. Cualquier producto a veces genérico puede grabar IVA. Hay algunos, no es tema de la charla, de la ponencia, ¿no? Pero si en su momento quieren que continuemos a esta cultura fiscal, podemos revisar cada uno de los impuestos y hay mucho análisis, ¿no? Porque hay algunos, inclusive por las zonas fronterizas, que el IVA generalmente es el 16%, pero en zonas fronterizas es menor, ¿no? 10%, o empiezan a variar dependiendo del tipo de productos. Prestación de servicios independientes, arrendamiento de bienes, por ejemplo, si ustedes ahorita que ya estamos próximos al regreso presencial, pues hay muchas personas que se dedican a rentar, por ejemplo, inmuebles, pero nuevamente no están dados de alta ante el SAT, pues porque no nos conviene, ¿no? O sea, estamos, podríamos decir, en el comercio informal. ¿Qué significa darte de alta en el SAT como empresario? Pues tengo que declarar cuántos ingresos estoy obteniendo. Y entonces les estarían dando a ustedes un recibo o una factura prácticamente por este tipo de arrendamiento, ¿no? Empresas que se dedican al arrendamiento propiamente, pues ellas sí lo hacen, ¿no? Importación de bienes y servicios, y bueno, pues esto es el IVA, el IEPS, lo que les decía, ¿no? Impuesto especial sobre producción de servicios para personas físicas o morales que comercializan o importan productos, pues bueno, aquí estamos a veces pagando de más, ¿no? Bebidas alcohólicas, cerveza, mieles, tabacos, gasolinas, bebidas energizantes, y bueno, pues hay más, ¿no? Que analizar acá, me voy a limitar solamente a enunciarlo. El ISAN, ¿no? Cumple el impuesto sobre automóviles nuevos, ya se derogó en el 2000, perdón, el ISAN sigue vigente, ¿no? Para personas físicas o morales. El que ya se eliminó es impuesto a los depósitos en efectivo. Ya no está vigente, esto empezó a aplicarse, es decir, si tú ibas y pagabas, perdón, o depositabas en una institución bancaria en efectivo 15,000 pesos al mes, tenías que estar pagando un impuesto. ¿Por qué supuestamente se había creado este impuesto? Porque había mucho lavado de recursos, ¿no? Que también ese es otro de los aspectos que posiblemente el gobierno, no lo estoy justificando, está considerando y que por eso dice, ¿sabes qué? A todos los jóvenes hay que inscribirlos en el RFC para que se evite estas malas prácticas de corrupción, ¿no? O que presten su identidad para poder hacer operaciones pues diversas, ¿no? Lamentablemente se generaliza, ¿no? El IETO, el impuesto empresarial a la tasa única, pues era pues, prácticamente para todo empresario
tenías que pagar un impuesto en particular por hacer una actividad económica, ¿no? Pero bueno, estos ya se derogaron, pues prácticamente por la misma sociedad, ¿no? El ICR, este es un tema muy interesante, hay mucha aplicación, hay mucho análisis, hay muchas formas de calcularlo, ¿no? El impuesto sobre la renta se paga de forma anual para personas físicas, pero también en su momento hay que hacer declaraciones mensuales para personas morales, ¿no? Se aplica a los ingresos provenientes de salarios o la prestación de un servicio personal subordinado. Si alguno de ustedes ya está trabajando como ingeniero civil y a lo mejor crea una consultoría, se tiene que registrar ante el SAT como persona, ya sea con actividades profesionales o si es asalariado, por ejemplo nosotros, ¿no? Ya tenemos un empleo, ¿sabes qué? Tu salario es 30,000 pesos, pero tú te emocionas y dices, bueno, me van a dar 30,000 pesos, viene la quincena o el mes, conforme acuerden tu pago, y dices, oye, pues eran 30,000 menos todos estos impuestos y me quedaron 20,000 pesos, ¿no? Oye, pues prácticamente me descontaron muchísimo de impuestos, ¿no? Pues bueno, lo que yo les decía, el impuesto sobre la renta es cualquier persona que tenga una actividad económica y que por la cual reciba un ingreso, pues tiene que pagar un impuesto, ¿no? Y para las personas morales se establecen actividades comerciales, industriales, agrícolas, y hay tasas, ¿eh? O sea, aunque de momento pareciera que es un porcentaje, el 32% del ICR, el 33%, en su momento hay toda una serie de tablas para empezar a calcular el pago del ICR, ¿no? Entonces, ojo, si bien es cierto también, pues pagamos muchos impuestos, también tenemos ciertas opciones de deducir, ¿no? Ciertos impuestos. Es decir, van a calcularme el total de pago de impuestos que yo tengo, pero ¿sabes qué? También he pagado yo ciertos productos, ciertas compras, ciertos servicios, y entonces tengo que empezar a deducir impuestos, ¿no? Ejemplo, nosotros como régimen asalariados tenemos solamente facilidad u oportunidad de deducir, por ejemplo, gastos de transporte escolar, ¿no? Siempre y cuando nos facturen que son gastos de transporte escolar, gastos y honorarios médicos. Y únicamente, ¿no? Si pagamos el boleto que fuimos o que nos transportamos diario, pero no es transporte escolar, pues no es deducible, ¿no? Entonces, hay una serie de análisis ahí, por eso les decía hace rato, realmente aquí ya se requiere muchísimo conocimiento también contable para poderlo, pues, aplicar prácticamente y cómo empezar a deducir, y pues hay inclusive una cultura electrónica, perdón, contabilidad electrónica ante el SAT que hay que, pues, regular, ¿no? Bueno, no sé si hasta acá hay dudas, comentarios, yo los Xochitl, para que no se les haga pesado también a nuestros colegas. Claro, sí, hay algunas preguntas en el chat. A ver, adelante. La primera pregunta es de Samuel Isaí y dice, entonces, ¿pueden o no vigilar nuestras transacciones? ¿O solo en cantidades arriba de 15,000 mensuales? Bueno, aunque ya se derogó, Samuel, interesante la pregunta, ¿no? Realmente les digo, estamos vigilados en términos generales y más con el comercio electrónico. No nos vigila el SAT, pero a lo mejor nos vigila la tarjeta de crédito y cada rato nos mandan anuncios y avisos y nos llaman y todo, ¿no? Pero para los depósitos en efectivo, aunque me estoy refiriendo a un hecho que ya no aplica, el objetivo era que las instituciones bancarias avisaran al SAT al mes que ciudadanos que tenían una cuenta bancaria estaban haciendo transacciones con depósitos en efectivo. Ojo con esto, era solamente con depósitos en efectivo para ver si estaban inscritos en el SAT. Ojo, recuerden que el SAT es la institución de recaudación para decir que tengo actividades económicas, y si no estaban inscritos, aquí ya era una zona de alerta, ¿no? De, oye, algo está pasando acá, es una persona que está constantemente ingresando recursos económicos y no sabemos de su procedencia de esos recursos, ¿no? Entonces, no es tanto la vigilancia ahí. Entonces, la institución bancaria, llámese bancos o instituciones bancarias que ustedes conozcan, algunas cajas populares a veces organizadas en cooperativas, tenían que avisarle inmediatamente al SAT, ¿no? De forma mensual, pues para evitar esto. Esto ya no aplica actualmente, aunque se quedó el mito por ahí, ¿no? De que nos están vigilando, de que si vamos a poder hacer transacciones de más de 100,000 pesos. En transferencias electrónicas prácticamente no hay una vigilancia como tal. ¿Por qué? Porque en las transferencias o transacciones electrónicas, pues prácticamente es un dinero que ya está declarado en su momento, ¿no? Inclusive tú, para que tengas a veces una cuenta bancaria, pues necesitan a veces el RFC e inclusive la firma electrónica, que ahorita lo vamos a ir viendo, ¿no? Pareciera que si la cultura es llevar a todos los ciudadanos mayores de 18 años, ciudadanas, ¿no?
para la cultura contributiva, pues prácticamente va a ser un requisito, pareciera que en todos, cualquier trámite, ¿no? Es como la CURP. De momento decimos, oye, ¿y por qué nos piden la CURP? ¿O qué significará la CURP, no? Como clave única de registro de población. Entonces así nos van a estar pidiendo el RFC. Y la idea es, pues, sumarnos a que estamos ahí en el RFC, ¿no? Entonces, esa es la explicación o el comentario, estimado Samuel. No sé si hay más preguntas, Xochitl. Gracias, doctor. En un momento las va a leer mi compañero Alexis. Ajá. Dice, entonces, ¿cuál sea nuestra actividad económica? ¿Debemos pagar impuestos de los 3 regímenes? No, ahí sí, ahorita ya vamos a ver con el registro del RFC. Cuando ustedes se registran al SAT, les dice, primero, si se van a registrar como personas físicas con actividades económicas o sin actividades económicas, o si solo van a registrarse, dicen, no, es que me contrataron y me están pidiendo que me dé de alta en el RFC, pues tu régimen va a ser asalariado, ¿no? Y habría que revisar. Primero, una cosa es registrarse y otra cosa es el pago de impuestos, ¿no? Entonces hay que revisar qué significa el registro, qué tipo de registro tengo que hacer yo. Si les digo, yo ahorita soy de 18 años y me dijeron mis papás que tengo que ir a registrarme, pues voy y me registro, pero sin actividades económicas. Pero si les dan la opción con actividades económicas, pues prácticamente ya van a declarar, ¿no? Decirles, mira, yo hago esta actividad económica, y ahí hay entonces ya varias opciones de los regímenes fiscales. Habría que estudiar cada uno, porque a veces tienen ciertos beneficios, pero a veces también ciertas desventajas. Y ustedes la van a elegir, ¿no? Generalmente, si eres asalariado, ¿no? Te va a contratar una empresa, régimen de asalariados, ¿no? Si de momento dices, bueno, quiero ser asalariado por una parte, pero también pues, soy ingeniero civil o ingeniero, ¿no? O administrador y voy a dar una asesoría y quiero expedir un recibo de honorarios, ¿no? Es decir, una factura que estoy diciendo que estoy obteniendo ingresos, pues voy a entrar en el régimen de asalariados con actividades profesionales. Y entonces ahí sí hay que revisar el código fiscal, la ley, el régimen, cuáles son mis obligaciones, si tengo que hacer declaraciones o no, ¿no? Entonces, no es que tengamos que pagar todos los impuestos o cumplir con todas las obligaciones que nos estipulen los 3 o los 4 o los 5 regímenes fiscales que existan. No, va a depender del que ustedes elijan, ¿no? Ahí sí se requiere a veces una asesoría del contador. Inclusive nosotros hemos dado de alta a veces algunas cooperativas, algunas MIPYMES, ¿no? Y dicen, oye, es que este régimen ya no me permite facturar más de 2 millones de pesos y yo estoy facturando tanto, ¿no? Y es ahí donde viene ya quizá el registro, oye, entonces tienes que actualizar tu situación fiscal en el SAT, ¿no? Ahora vas a cambiarte de régimen. Y lo puedes hacer. Yo en mi vida, podríamos decir, de esta etapa adulta, he cambiado 3 veces de situación fiscal, ¿no? Una como asalariado, no, perdón, una como actividades profesionales, porque fui profesor de una universidad privada, saliendo de la universidad, y después pues me tuve que dar de baja de esa situación fiscal porque pues fui asalariado de la UAM y posteriormente también me invitaron a hacer alguna actividad de hacer un diagnóstico, una asesoría, y querían que le expidiera recibo de honorarios. Entonces tuve que cambiar mi situación fiscal a asalariado con actividades profesionales. Bueno, el fin es que ya ahorita soy solamente asalariado y hice todo ese cambio en el SAT, ¿no? No sé si hay más dudas, comentarios, estimado Sí, Román. pero más. Dice, menciona que el ICR es anual. Yo estoy como persona física, pero el ICR me aparece en mi constancia fiscal como un pago bimestral obligatorio. ¿A qué se debe esto? Sí, ahí justamente les decía, la declaración es anual, el cálculo como tal, pero efectivamente de cada mes o dependiendo cómo se hayan dado de alta, habría que revisar tu situación, compañero o compañera, porque el ICR, recuerden, es el impuesto sobre la renta. O sea, si a mí me pagan cada quincena, por ejemplo, los recibos de nómina que nos dan aquí en el trabajo, pues ahí viene la cantidad que nos han quitado de impuestos sobre el ICR, ¿no? Y ahí también es no sobre todo el ingreso. Nosotros como administradores o contadores, por ejemplo, si queremos beneficiar o afectar al trabajador, hay que saber también determinar si ese concepto es ingreso o realmente es una prestación, ¿no? O es un premio. ¿Por qué? Si aumentamos su base de ingresos, también va a aumentar la parte de impuestos, ¿no? Entonces el cálculo es, si bien es cierto, a veces es fijo 32%, pero ahora ya no va a ser de 2,000 pesos que me pagan, sino me dio un premio mi jefe y ahora son 3,000, pero ese premio se me lo declaró como ingreso
pues prácticamente voy a pagar 32% de 3,000. Entonces hay muchas situaciones ahí que hay que revisar, estimado, ya no recuerdo su nombre, pero Xochitl, sí, si me dices, ¿no? El nombre es Ricardo Velarde. Sí, sí, Aquí. Ricardo. Digo, igual, si quieren dudas, comentarios, podemos empezar a hacer alguna sesión, no sé, creo que van a haber muchas actividades después de esta ponencia que pues se necesita realizar. En nuestro departamento de administración tenemos el kiosco fiscal, que lo trabaja la maestra Estela Dillanes, quien saludo, en algún momento nos estará visualizando en redes, y la idea es apoyarlos, ¿no? Tanto a personas físicas en su momento, pero también a pequeños proyectos de MIPYMES para hacer o ayudarles a estas declaraciones, ¿no? Porque ahí ya viene todo un sistema complejo de traer tus facturas, ver si es deducible o no, cómo las ingresas al SAT, ¿no? Y bueno, pues se vuelve una tarea ardua por manual, pero también de forma mensual que hay que llevar el orden, ¿no? Pero sí, les digo nuevamente, el ICR, si bien es cierto, se empieza a calcular de forma anual, pero el pago o la deducción, la retención, nos las van haciendo conforme realicemos esa actividad de obtención de ingresos, ¿no? En tu caso dices, bueno, es bimestral, a lo mejor el pago que te están dando es por bimestre, pero tenemos que hacer también declaraciones informativas, pues cada mes, ¿no? Pero lo revisamos. Adelante, Yulosochi. Ok, dice, es de Ivonne Mesa. ¿Las inversiones son deducibles de impuestos como persona física? Ejemplo, los CETES o alguna otra. Habría que ver, ¿eh? Algunos instrumentos sí son deducibles, algunos otros no. Ejemplo, yo invierto en el banco, por ejemplo, y si el banco me da un interés, no es deducible, al contrario, hay que pagar ICR ahí o intereses por el interés que me están dando, ¿no? Porque al final de cuentas, estoy haciendo una actividad económica que me está permitiendo obtener un ingreso. Entonces, por ejemplo, dices, bueno, voy a dejar mi dinero a plazos, ¿no? No sé, nada más por dar un ejemplo, 100,000 y la tasa de interés o de inversión ahorita es 4%, de 100,000 me van a dar 4,000, ¿no? Pero de esos 4,000, pues me van a quitar los impuestos, que es el ICR, ¿no? ¿Quién no me lo va a cobrar el SAT directamente? Ahí la institución bancaria lo retiene, se llama la retención del impuesto, ¿no? Ok, dice Alberto Prieto. ¿Cómo puedo saber si estoy registrado ante el SAT? Ahorita si quieren lo vemos acá y si quieren pasamos. Yo pensé que no iba a haber muchas preguntas, ahora no sabemos qué hacer con tantas preguntas, pero está bien, a ver si las rescatamos ahorita más adelante, ¿no? Viene el otro tema y que tiene que ver con esta pregunta, ¿no? Bueno, y todo esto, pues este es el tema principal que teníamos sobre la mesa y pues hay que recuperarlo, ¿no? RFC obligatorio para mayores de 18 años. Bueno, pues primero, ¿qué es el RFC, no? Pues el RFC es una clave alfanumérica que utiliza, en este caso, el gobierno, pues para identificar a las personas físicas, en este caso asalariados, y personas morales, que les he comentado, ¿no? Empresas que lleven a cabo una actividad económica. Entonces, imagínense, ya tenemos una CURP, a lo mejor ya tienen un número de pasaporte, ya tenemos la CURP y ahora necesitamos tener el RFC, ¿no? ¿Qué significa Registro Federal de Contribuyentes? Es decir, que estamos ya registrados ante el sistema de administración tributaria. Si relacionamos con lo que he comentado anteriormente, pues bueno, esto pues, prácticamente es para que el SAT, pues prácticamente, ojo, no nos tenga vigilados, sino disminuir el comercio informal, disminuir estas prácticas a lo mejor ilícitas en su momento de lavado de dinero, de que se prestan las identidades fiscales, ¿no? Yo me he encontrado a veces en algunos trabajos que me han pedido que, por ejemplo, se dio de alta la empresa y voy a ver la empresa y no existe y se empiezan a prestar muchos nombres por ahí, pues la idea es evadir impuestos, ¿no? Ese pareciera, pero hay debate, ¿eh? O sea, hay debate, ustedes han leído a lo mejor, unos dicen que están a favor, otros están en contra, que nos van a vigilar constantemente, pero ahorita vamos a ver que en realidad no. Si no, yo sí estaría, y trato de dar una opinión aquí muy académica, profesional, es sumarnos a una cultura contributiva, que el SAT empiece a recaudar más ingresos, ¿no? Para el gasto público y también pues de que nosotros estemos ya muy familiarizados pues con toda esta parte de la vida fiscal, ¿no? Que a veces no hay una cultura fiscal aquí en nuestra población, al contrario, tratamos de todo lo que tenga que ver con el SAT, con el gobierno, nos hacemos un lado y lo empezamos a evadir, ¿no? Pero bueno,
Ojo, antes había programitas que podías calcular el RFC, incluso en internet, ¿no? Si te calculo el RFC. Tengan cuidado, ¿no? Si no es del SAT, el RFC, aunque es una clave alfanumérica, quizá le pueden coincidir las 4 primeras letras, que generalmente es casi igual que la CURP, y los primeros 2, 4, 6 datos numéricos de su fecha de nacimiento. Hasta ahí a lo mejor puede coincidir, ¿no? Pero hay una clave alfanumérica, prácticamente homoclave le llama el SAT, que ahí sí es así la da el SAT, ¿no? Como tal. Entonces, en su momento van a llenar una solicitud de empleo o algún informe que tenga que hacer, dice, pon tu RFC, y a veces pues, lo ponemos ahí solamente para cumplir el requisito, lo calculamos, pero no, del RFC oficial lo da el SAT, ¿no? Y muchos dicen, es como si fuera tu acta de nacimiento ya del aspecto fiscal, ¿no? Como tal. Entonces, esto es el RFC, y vamos a la siguiente. Pues bueno, esta reforma fiscal, ¿no? que se hizo, pues tiene que ver porque ya fue obligatorio en su momento que todos los ciudadanos mexicanos mayores de 18 años deberán inscribirse al Registro Federal de Contribuyentes. Aquí está ya normado, ¿no? Como vimos, el SAT tiene en su momento estas capacidades, el Congreso también, pues lo señalaron, ¿no? En el apartado A del artículo 27 del Código Fiscal, que a su letra señala, las personas físicas mayores de edad deberán solicitar su inscripción al Registro Federal de Contribuyentes tratándose de personas físicas sin actividades económicas. Ojo con esto, sin actividades económicas. Es decir, tenemos que registrarnos, pareciera que nos están diciendo que sí, que es obligatorio, aunque no dicen, ahorita dijeron que no va a haber sanciones a quien no se registre, ¿no? Pero quizá todos los trámites institucionales que se empiecen a realizar, pues nos van a empezar a obligar a poner el RFC y llevar la constancia de situación fiscal, es decir, nos están orillando a que forzosamente nos registremos. Pero ustedes van a registrarse, si es que no hacen ninguna actividad económica, sí voy a generar mi RFC, pero voy a registrarme como persona física sin actividad económica. Eso sí debe que quedar muy claro y por eso aquí lo subrayo en rojo, ¿no? O sea, al momento de ir al SAT, ya sea en línea o presencial, van a elegir su registro como inscripción de personas físicas sin actividad económica. Eso significa que no tienen que hacer declaraciones, que no los van a estar de momento monitoreando, ya van a tener un registro como tal, ¿no? Aunque si tienen actividades económicas o sea, sí las realizan, pero aquí dijeron que no, pues ahí en su momento sí van a tener que, pues ya el SAT va a tener forma de contactarlos a ustedes y decirles, oye, dijiste que no tenías actividades económicas y aquí declaraste un ingreso fuerte, ¿no? O aquí hiciste una transacción fuerte como tal, o sea, explícala, ¿no? O coméntala por qué. Entonces, según esta reforma o esta adición, esta reforma fiscal, ¿no? En este código, pues por lo que no adquirirán, o sea, no tienen obligaciones de presentar declaraciones o pagar contribuciones y tampoco les será aplicables sanciones, ¿no? Lo que les comentaba. Y bueno, al fin es pues, llevar a una cultura contributiva entre jóvenes y que se facilite y se familiaricen con esta incorporación al mundo laboral, ¿no? Y evitar que sufran robo de identidad, ¿no? O de identificar también pues, llamadas ahí a veces las empresas factureras, ¿no? Que ahorita pues se tienen muchos y que a veces pues eligen a pues, personas mayores de 18 años, pero que pues, son jóvenes y no tienen familiarizado con esto, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Inscribirte al SAT, aunque algunos creo que ya tuvieron la mala experiencia, yo la he tenido, a veces el SAT no te responde, llega a su buzón tributario y ahí está lleno, nunca te dan una cita o cuando la quieres está tremendamente larga la solicitud de citas, aunque ya lo tienen todo a veces virtual. Pero bueno, entonces para inscribirte al SAT, y ahorita vamos a ver un ejemplo, voy a dejar de compartir y nos vamos a ir a la parte de la página del SAT. Entonces les digo nuevamente, los jóvenes, pues, sí, con RFC, pero que no van a trabajar o no tienen estas actividades económicas, pues se van a registrar en el apartado exclusivo y señalar que es sin obligaciones fiscales, es decir, sin actividad económica. Nuevamente repito, hasta ahorita se ha determinado que no hay sanciones, que va a haber un periodo de transición para realizarlo y no van a pagar ninguna contribución. Y es claro porque si no van a tener ningún ingreso o declarar que hacen una actividad económica, pues no tienen que pagar ni alguna contribución o algún impuesto, ¿no? Ni hacer declaraciones en ceros, por ejemplo, si es que aunque se declaren ustedes o se registren con actividades económicas, pues tampoco, ¿no? Porque en su momento también, si me ha pasado, hemos tenido nosotros
apoyo de registro a empresas, pero que no hacen ninguna actividad o no obtienen ningún ingreso, y pues la declaración es en ceros, ¿no? O sea, es decir, sí nos registramos con actividades económicas, pero no hemos tenido ningún ingreso, ¿no? Ni prestación, ni donación, ni nada, ¿no? Por lo tanto, va en ceros. Pero sí la tienen que hacer la declaración mensual, ¿no? Y declaraciones informativas y declaraciones anuales. Una vez que ustedes pues van a tener que ir al SAT, ¿no? A la página oficial, tramitarlo, pues ya van a tener su identificación o cédula fiscal, como se dice, o de constancia fiscal. Cuando es por primera vez, solamente les van a pedir su CURP, si es este caso de personas físicas sin actividades económicas, ¿no? E inclusive les van a dar una firma electrónica. Esta firma electrónica es un archivo digital, se los dan, a mí me lo dieron todavía en una UCB, ¿no? Ahorita lo pueden mandar ya por correo protegido, y que en realidad pues es una firma, es una clave que ustedes van a firmar a veces cualquier documento ya con este tipo de actividades. Esto es lo que yo les decía, a lo mejor cada vez más van a empezar a orillar, si ustedes quieren crear una cuenta bancaria o sacar o constituir una cuenta bancaria en algún banco, pues, oye, tráeme tu RFC y haz una firma electrónica, ¿no? Y van a tener toda una contraseña del RFC, es decir, ya van a tener su espacio en el SAT, ¿no? Con su contraseña, con su seguridad, y pues ahí va a estar ya su espacio tributario prácticamente, ¿no? Entonces, eso es prácticamente lo que está ligado con el RFC, ¿no? ¿Qué les va a dar el SAT? Pues una cédula de constancia de situación fiscal, que es esto, en términos ahí se ve quizá un poco mal, ¿no? Por la imagen, pero bueno, ustedes la pueden ver en Google como tal. En términos ya de explicación, sería el acta de nacimiento, el acta fiscal que ustedes tienen, donde van a venir sus datos personales, su RFC, su CURP, el nombre completo, cuándo iniciaste como contribuyente, así como tu estatus actual frente al SAT, ¿no? Ejemplo, pues usted les tiene que aparecer, si se van a registrar como personas físicas, sin obligaciones fiscales, ¿no? Es decir, sin actividades económicas. Aquí, por ejemplo, les decía el domicilio fiscal. Esto sí es bien importante en su momento, ¿no? Tampoco puedan poner cualquier domicilio, sino pues el lugar donde van ustedes a recibir notificaciones en su momento, si es necesario, ¿no? Ahorita toda la situación de pandemia, pues todo se digitalizó y pues prácticamente está ahí. Datos de contacto, incluye su teléfono fijo, teléfono móvil y correo electrónico, donde pueden enviarte notificaciones o avisos sobre trámites o incluso citaciones. Era lo que les decía hace rato, ¿no? De, por ejemplo, que valió la pena explicar lo del impuesto al depósito efectivo que estaba anteriormente. Y aquí, ojo, la actividad económica, pues van a señalar la actividad que te permite recibir ingresos, ya sea por prestación de un servicio o la comercialización de un producto. Era lo que les decía, ¿no? Yo generalmente, por ejemplo, estaba régimen, actividad económica asalariado, ¿no? O asalariado con actividades profesionales. Pero si ahorita fuera joven de 18 años y me inscribo en el RFC y quizá ya voy a empezar a trabajar y me lo van a pedir, pues tengo que inscribirme primero sin actividades económicas, ¿no? Pero si ya me llegan y me contratan, pues ya tendría yo que cambiar mi situación fiscal, o en su momento la misma empresa a veces lo realiza con el área de recursos humanos, ¿no? Bueno, aquí hay varios regímenes fiscales de sueldos, salarios. Si presto un servicio como contador, pertenezco al régimen de actividad empresarial y profesional, lo que les decía hace rato, ¿no? ¿Cómo obtener tu RFC? Antes de irme acá, voy a dejar de compartir. Prácticamente ya estamos terminando. Me voy a ir a la página del SAT por si tienen dudas o comentarios, ¿no? Pero bueno, hasta acá sí entonces les queda claro qué es el RFC, por qué registrarse, y con la nota o aclaración es registrarse sin actividades económicas, ¿no? O inscribirse al RFC. No sé si hay dudas, comentarios sobre eso. Adelante, Yolosochi. Pues al parecer está todo claro. Bien. Gracias. Pero el SAT nos pagaría para convencerlos a todos, no es cierto. Bueno, vamos a entonces no a simular, vamos a hacer un registro. Si alguien quiere aprovechar ahorita la charla y todo dice, oiga, yo quiero aprovechar y que usted me registre una vez, pues lo podemos hacer, ¿eh? Pero no es mi objetivo tampoco, ustedes piénsenlo, ya después lo podemos hacer, ¿no? Voy a compartir pantalla. Primero tienen que ir a la página del SAT. Voy a abrir, aquí está, no sé qué, abro otra página. Sí la pueden observar, ¿verdad? Bueno, esta es la página del SAT oficial. Prácticamente bienvenidos ya al mundo laboral, ¿no? La vida adulta, a veces todas las obligaciones que tenemos que cumplir y pues esto
va a ser muy familiar a veces, ¿no? Aquí pueden ser declaraciones, factura electrónica, si ustedes se dan de alta como empresa moral, pues tienen que hacer facturación también, y van a entrar en esta sección, trámites del RFC. Le damos acceso acá. Ahorita está funcionando bien, espero que no se sature con los 102 ahorita que lo quieran hacer. Le damos inscripción al RFC y aquí vienen varias opciones. Recuerden, les dije, realiza tu inscripción en el RFC, persona física. Aquí marca que se puede confundir, realiza tu preinscripción en el RFC como persona física, como su nombre lo indica, es la pre, es decir, que van a terminar su inscripción quizá de forma presencial en el SAT por algunos documentos que no tengan o que lo están haciendo, ¿no? Apenas. Entonces le vamos a dar, realiza tu inscripción en el RFC, persona física. No se impacienten con el SAT, a veces se puede tardar y vayan leyendo, ahorita les estoy dando yo, ahora sí que siguiente, pero vayan leyendo porque pueden haber cosas raras, ¿no? O no raras, pero que a veces, oye, no me di cuenta, ¿no? Realiza tu inscripción en el RFC, persona física, permite la inscripción en el RFC y obtener la cédula de integración fiscal que contiene la clave del Registro Federal de Contribuyentes. ¿Quiénes lo presentan? Personas físicas a partir de los 18 años. El costo, pues, es gratuito. ¿Cuándo se presenta? Dentro de los meses siguientes al día que tengas la obligación de inscribirte al Registro Federal de Contribuyentes, aun cuando no tengas obligaciones fiscales, lo que les comentaba hace rato, o que debas presentar declaraciones periódicas de pago o informativas, lo que ese rato también comentaba algún compañero, ¿no? Propias por cuenta de terceros, expedir comprobantes fiscales por las actividades que realices, ¿no? Aquí está el fundamento. En línea, pues aquí hay todas las indicaciones, da clic en el botón iniciar, llena y bueno, aquí toda la situación, ¿no? Le vamos a dar a iniciar. Y aquí está, ahora sí. Datos de identificación, pues van a capturar su CURP, su nombre, con mucho cuidado que esté bien, porque si no, si es un trámite urgente y todo, luego no se los dan a tiempo, ¿no? Y para cambiarlo, ahí sí a veces hay que hacer unas citas. Sexo, fecha de nacimiento, clave de nacionalidad, captura de imagen para asegurarse. Y bueno, aquí es donde les decía, les podemos hacer algo, alguien que diga, oiga, yo quiero aprovechar y lo hago, ¿no? Y pues ya que tengan los datos, le dan continuar y después viene ahí el apartado de qué tipo de actividad económica te vas a dedicar o por qué te estás registrando al RFC, ¿no? Y pues ahí sí elijan la opción sin obligaciones fiscales, si no aparece así de forma literal, sin actividades económicas, ¿no? Y bueno, esto es prácticamente del RFC. Les digo, hay muchas dudas, comentarios, incertidumbre de que nos van a estar vigilando prácticamente, ¿no? Pero si ustedes no tienen ninguna actividad económica y nada que declarar, pues no hay ningún problema, ¿no? Y si se los van a empezar a pedir, ¿no? Que eso es creo que lo que va a empezar a hacer el gobierno. Hoy si les dijiste que va a ser obligatorio, va a empezar a fomentar a pedírselos, ¿no? Que la CUR, que el RFC y tráeme toda tu situación fiscal vigente, ¿no? Para poder seguir un proceso, un trámite. Bueno, no sé si hay dudas hasta acá. Y ahí el compañero que decía, ¿cómo puedo checar si ya estoy dado alto en el RFC? Primero, pues les digo, aquí van a poner sus datos y todo, y ya les va a aparecer, ya estoy dado de alta, ¿no? O tal fecha te diste de alta. Y si no les conviene, a lo mejor se dieron de alta o alguien les ayudó y prácticamente, pues ahí no se percataron que se pusieron actividades profesionales o actividades empresariales, pues hay que cambiar la situación fiscal, ¿no? Hay que hacer todo un cambio prácticamente, ¿no? Bueno, no sé si hay más dudas en hasta donde vamos. Pues se quedaron algunas preguntas sin responder, no sé si usted... A ver, adelante si quieres, porque lo demás es propiamente ya que les di la bienvenida y prácticamente ya hasta les generamos su RFC, pues ahora sí, bienvenidos a la parte de estos de los regímenes fiscales, ¿no? Regímenes fiscales. Adelante, yo los 8. Gracias. Dice, hace como 3 años, dice Nicole Calva, hace como 3 años para trabajar me pidieron mi RFC y lo saqué en línea y es una hoja de identificación fiscal y son 13 caracteres, pero no sé si esté bien así o no,
porque según una amiga, esos trámites solo son presenciales. Sí, anteriormente eran presenciales, pero ahorita el mundo de la gestión digital de toda la organización pública, todo lo ha empezado a hacer ya digital, ¿no? Inclusive tu e-firma, es decir, la firma electrónica tenía que ser presencial y inclusive tenías que llevar tu USB o un CD, a mí me lo dieron todavía en CD, ¿no? Que ahorita ya creo ya no existen o no los usamos, pero ahorita ya todo casi es digital, ¿no? Hay que revisar, de momento era la cadena que le llamaban, la de los 13 caracteres que decía la compañera, ¿no? Como tal, hay que revisarlo, ¿no? Pero no puede, una persona no se puede registrar más de 2 o 3 veces y van a tener como 2 o 3 RFCs, no, es solamente uno, ¿no? Claro, si ahí alteraron su apellido y le pusieron Ramo, por ejemplo yo, ¿no? Ramos y es Ramo, ¿no? Y la fecha de nacimiento, pues a lo mejor están dando de alta a otra persona, ¿no? Pero hay que aclararlo. Digo, ya yo puedo dejar mi correo ahí y si no, pues podemos generar esta actividad o seguimiento hacia ustedes, chicas, chicos, de pues ayudarles, ¿no? A aclarar todo esto, ¿no? Porque sí, de momento hay que entrar al SAR, recuperar su correo, porque si ya se dieron de alta, en su momento ya tienen contraseña, pero si ya no la tienen, hay que volver a generarla, hay que revisar qué correo dieron de alta y pues ahora sí que actualizar toda la situación fiscal, ¿no? Adelante, yo los ocho. Ok, dice Alma Karen Rocha. ¿Las organizaciones autogestivas no lucrativas también deben registrarse en el SAT? Sí, ojo, no lucrativas no significa que no van a hacer actividades económicas, ¿eh? O sea, sí van a hacer unas actividades económicas, pero su fin no es lucrativo. Por ejemplo, las cooperativas, las sociedades de producción rural. Lamentablemente, ¿no? En el tipo de sistema económico que estamos, pues ya en el mundo formal, oyes, aunque seas cooperativa, oyes, pero me puedes dar una factura, porque pues yo tengo otra empresa y tengo que deducir impuestos o declarar que compré este artículo y tengo que declarar que estoy pagando el IVA, ¿no? O el IEPS, dependiendo de qué tipo de producto. Entonces sí, también tienen que registrarse en el RFC, ¿no? Pero va en un régimen muy particular. Que aquí, como comentario, y que si a lo mejor también ustedes lo desean, en su momento pongo sobre la mesa la invitación a cómo generar un emprendimiento colectivo y cómo registrarlo inclusive en términos fiscales, jurídicos, que a veces puede ser interesante para ustedes. Ya terminé el trabajo de estudiar o ahorita quiero ya organizar mi propia emprendimiento colectivo o yo solo, pues podemos apoyarlos para emprender en este sentido, ¿no? Les damos algunas reglas generales. Les comentaba, lamentablemente, aunque son no lucrativas, hay leyes que las tratan como si fueran lucrativas, ¿no? Y tienen que pagar el mismo tipo de impuestos. Entonces, no hay una diferencia sustancial ahí, ¿no? Entonces, las meten a la misma bolsa, como coloquialmente se dice, y tienen que pagar los mismos impuestos. Esa es una queja fuerte que nosotros, desde la economía social, de estas organizaciones sociales que no nos dedicamos al lucro, ojo, no significa que no generamos recursos ni no vendemos, sí, pero no acumulamos la riqueza, no acumulamos el capital. Tenemos que pagar a veces 2 o 3 veces más el impuesto con respecto a una empresa lucrativa, ¿no? Otra, yo los 8, ya hay 29. Sí, dice Miriam Campos. ¿El SAT te cobra algún tipo de impuesto aunque no se esté elaborando? No, recuerden, el SAT solamente ahorita, si no estás laborando, pero si no te registraste ahí, no te va a cobrar el impuesto porque realmente no va a aparecer ahí un ingreso. Ojo, también acá ya está muy vinculado, por ejemplo, yo les comentaba hace rato una inversión, ¿no? Inmediatamente con el RFC, esta caja popular, un comercial asistiendo acá, la caja popular mexicana, ingresé 10,000 pesos, por ejemplo. Y dice, te voy a dar el 5%. Y de ese 5% me está cobrando, me está reteniendo intereses. Y abro mi página en el SAT y ya están ahí esos intereses, ¿no? Entonces, ojo, aquí el SAT, pues, si no tienes actividades económicas ni nada, pues no te va a cobrar nada. Lo que sí te va a decir es, cumple con tus declaraciones, aunque no tengas ingresos, ¿no? No has facturado, no has utilizado tu RFC ni nada, cumple con tus declaraciones, ¿no? Mensuales, ya la vieron ahí, de pagos informativas, ¿no? Entonces, si no hay actividad económica, digo, ustedes la pueden hacer, ¿no? De forma o nuevamente ilícita o informal, como se dice. Ilícita no debe ser ilícita, informal le voy a llamar. Es decir, bueno, pues recibí un ingreso, pero no expedí un comprobante de fiscal, ¿no? No, pues ni modo, pues el SAT no se va a enterar, ¿no? Pero si ese ingreso que obtuviste es de 500,000 pesos y ya va a ser frecuente,
la otra persona que te va a pagar, estoy seguro que te dice, oye, dame un comprobante, ¿no? Fiscal, porque yo sí lo necesito o yo sí estoy registrado, ¿no? Ok. ¿Qué Creo que más? ya se respondió un poco esa pregunta, pero bueno, dice Miriam Rivera. ¿Se debe hacer declaración sin importar el monto del sueldo? Sí, sí, cualquier sí sea el ingreso mínimo, hay que hacerlo, ¿no? Que ahí nuevamente les digo ya en términos del ICR, ahí está la ley del ICR y hay una tabla, inclusive empieza a ver por montos, ¿no? Ingresos de tal, ¿no? Tienen estas deducciones, hasta este tipo de ingresos, el cálculo es así y se vuelve ahí medio complicado el cálculo, ¿no? Laborioso, que pues ya ahí se necesita asesoría experta, podríamos decirlo, ¿no? Ok. Bueno, esta otra pregunta igual dice, ¿a partir de qué monto de ingresos se debe declarar impuestos? Pero ya lo mencioné. Dice Barrientos Navarrete Fernando. ¿El dinero que recibe el beneficiario de un Afore por fallecimiento del trabajador debe ser declarado o paga algún impuesto? Hay que revisar allá, hay que tener muy bien documentado, inclusive, por ejemplo, las remesas estábamos revisando. Quien recibe dinero por remesas, pues prácticamente ya es un ingreso. O sea, no hay una actividad económica, no vendió, no compró ni nada, pero por el hecho de recibir ya ese ingreso, hay que revisarlo que cuando alguien se lo mande de allá, ¿no? Por ejemplo, si te mandan 10,000 pesos, pero ¿sabes qué? Aquí nada más me van a entregar 9,500 porque dice que 500 es de impuestos, ¿no? Y no es que se lo quede la institución bancaria que a donde me lo mandó, no, ese es el impuesto que ella me retiene para que al final se lo mande al SAT, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, hay algunas formas de evitar, que es la de la evasión legal, podríamos decir, evadir ciertos impuestos que no nos los cobren. Si esas cuotas, por ejemplo, son para alimentos, ¿no? Para la alimentación, o son donaciones prácticamente. Entonces, en el tema de Afore, primero pues, es un tema también eso de las Afores, pues, nadie sabe a veces dónde quedó tu Afore, cuánto llevas, o toda la institución bancaria la quiere tener, tu Afore, tu cantidad de ahorros. Hay que revisar efectivamente si la institución te la puede dar, ahí debe que aparecer la persona que falleció o que te está dando ahí su Afore como tal, te tuvo que haber dejado como responsable, ¿no? Pero en su momento pues, no debería que aplicarse, ¿no? Pero hay que tenerlo presente ahí, de qué forma se lo quieran justificar, ¿no? O es a lo mejor en términos de Afores, a veces estratégicamente o con malos fines, las empresas, instituciones bancarias lo quieran retener y la idea es que nunca lo saques, ¿no? Que al contrario ellos lo tengan manejando, ¿no? Ok. Dice Omar López. Aunque esté dado de alta, es diferente de estar inscrito entonces, porque yo he consultado mi RFC, pero no puedo ingresar al SAT para imprimir un documento porque no tengo ni la contraseña ni la clave. Ah, caray. Espero que no haya sucedido lo que les decía hace rato, ¿no? Es que antes, inclusive nosotros, ¿no? Cuando no se tenía todo este servicio, hay una técnica para calcular el RFC, ¿no? Pero no venía la homoclave. La homoclave la da directamente el SAT, ¿no? Entonces habría que revisar si lo tienes ya la homoclave y todo, sí deberías que tener tu registro en el SAT. Si no se puede resolver ahorita en línea, sí hay que ir a una cita con el SAT presencial, ¿no? Y ver tu situación. Y a lo mejor alguien, digo, lo que pasa es que a veces también antes no lo generabas tú el RFC y la empresa es quien la generaba a veces, ¿no? Y ya se las daba a los trabajadores y ellos a veces creaban un correo masivo y todo y pues ahí se perdía la comunicación, habría que rescatarlo, ¿no? Dice Carla González. Buenas tardes. Mi pregunta es, si anteriormente trabajaba y estaba registrada como asalariada, ahora no trabajo. Por el momento soy estudiante y ama de casa. ¿Debo actualizar mi situación fiscal? Sí, recomendable, sí. Dice Miriam Campos. ¿Cómo se puede dar cuenta? Bueno, eso ya lo dijo, pero dice, ¿cómo se puede dar cuenta si estás inscrito o no? Entrar a la página ahorita como lo hicieron, como lo hicimos, y si ya van a teclear todos sus datos y todo, pues ahí les va a decir tu RFC ya existe, ¿no? Pero si no tienen también ahí los datos de contraseña y todo, pues hay que revisarlo, ¿no? Hay a veces se activa un buzón tributario en la página del SAT, si se puede hacer en línea, perfecto, ¿no? Y si no, pues hay que solicitar una cita, ¿no? Dice Nicole Calva. Yo tengo una hoja que dice identificación fiscal. Lo saqué hace 3 años. ¿Sí es ese el RFC?
Sí, ahí viene también. Generalmente les digo ya el RFC, algunos trámites, empresas sí te piden que sea la actualizada, ¿no? Por ejemplo, yo tengo mi identificación fiscal, antes así también se le denominaba, de hace 5 o 6 años, ¿no? La que sí deben que ir renovando es la firma electrónica, tiene una caducidad de 4 años, salvo que ahorita ya hayan extendido el periodo, ¿no? Entonces, con esa te sirve, ¿no? Pero ya si de plano te dicen, no, necesito una con fecha vigente o actualizada, pues sí tendrías que volver a imprimir, ¿no? Que es fácil, o sea, ya teniendo tus datos, entra, bueno, te va a pedir otra vez tu contraseña, tu cuenta de acceso, y si no la tienes, pues ahí viene el problema de ir y sacar la cita con el SAT, ¿no? Dice Vanessa García, ¿dónde se cambia la situación fiscal? Donde ingresamos, bueno, a ver si puedo allá, en realidad es, ahí inmediatamente dice cambio de situación fiscal, dice el RFC, pero con cambio de situación fiscal, ¿no? Entonces vas a entrar y ahí le vas a decir, ¿sabes qué? Voy a hacer un aviso de cambio de situación fiscal, ¿no? O cambio de actividad. No tenga, en eso para el SAT no tengan miedo, ¿eh? O sea, digo, si ya tienen contraseñas, si ya tienen acceso, sí, nada más pueden entrar y navegar en todos los espacios, porque parece que a veces está muy simple, pero a veces están escondidos algunos aspectos. Por ejemplo, ahorita, ¿no? Yo ingresé y anteriormente de que recientemente se había aplicado esto del RFC obligatorio para 18 años, ahí decía, obtención del RFC con CURP, y lo estaba buscando y ya no estaba, ¿no? Aparece inscripción al RFC de personas físicas y ahí aparece, ¿no? Entonces hay que empezar a ubicar ahí el espacio, pero es aviso de cambio de situación fiscal, ¿no? O de actividad. Algunos implican ir al SAT, ¿no? Para hacerlo presencial, porque a veces también renovan tu firma electrónica, ¿no? Sí. Dice Valeria Ruiz, bueno, esta pregunta ya la respondí anteriormente, pero dice, ¿a partir de qué monto de ingresos se debe de declarar impuestos? Samuel Isaí Nava, ¿la firma electrónica también ya se puede obtener de manera virtual? Sí, ya se los están enviando ahorita, aunque eso es un gran problema que ya leyendo por ahí era esta parte que decían, bueno, a ver si el SAT se va a dar, si ahorita que supuestamente no había tantos trámites en línea, si se va a dar abastos, ¿no? Porque te daban unas citas bien largas, no te contestaban los correos, habría que revisar, ¿no? Si ahorita se pueda saturar su página o otra vez se bloquea, ¿no? Y habría que revisarlo. Sí estaban generando, enviando las firmas electrónicas por correo electrónico, pero si no, pues los hay que acudir, ¿no? Si hay que sacar cita, hay que hacerlo. Y guarden muy bien ese archivo, ¿no? Sí. Dice Nicole Calva. Bueno, se lo mencionó. Dice, ¿va a dar más charlas? No sé, si me invitan, pues a lo mejor sí. Mm. Digo, es que hay muchos temas, o sea, en realidad cada impuesto es una ley, hay que analizarla, hay muchas cosas, ¿no? Bienvenidos a la cultura fiscal y bueno, inclusive darse de alta, si ya tienen un emprendimiento y lo quieren registrar, hay que revisar qué régimen les conviene, ¿no? O qué régimen les va a permitir hacer sus actividades que ustedes quieran hacer, ¿no? Porque ahí sí hay ciertos topes también de ingresos, de ventas y todo, ¿no? Ahorita tengo un caso, por ejemplo, de una cooperativa de Xochimilco que se inscribió al RIF, ahorita cambió también todos varios de los regímenes fiscales y por el RIF no podía obtener un ingreso de una empresa extranjera, ¿no? Y tiene que hacer todo el cambio, pero ahorita el SAT no podía dar citas y no sabía ahora qué régimen le podía convenir, entonces ahí la estamos asesorando, ¿no? Ok, dice Heidi Sebastián. ¿Nos puede recomendar un lugar o persona donde nos brinden asesorías y acompañamiento para realizar la declaración anual 2021? Sí, en educación continua aquí en nuestra unidad salió, si no me equivoco, por ahí salió una convocatoria de un curso para aprender a hacer declaraciones anuales, ¿no? Entonces, chequenlo, la verdad no sé si, no recuerdo si es con costo y no quiero comprometer a la maestra Estela Dillanes de nuestro departamento, que es especialista también en el tema. Ella habilita el kiosco fiscal, las declaraciones vienen en abril, en mayo, ¿no? Y pues da asesoría y ahí la apoyan muchos alumnos y alumnas que se suman a hacer el servicio social también. Dice Saúl Ruiz. ¿Se puede conocer cuánto nos deben descontar de ICR según nuestro ingreso de sueldo legalmente? Sí, sí, efectivamente, ahí sí. De momento
se los están calculando mal, pues hay que hacerlo, ¿no? Que generalmente no pasa, pero si notamos algún error, hay que inmediatamente hacerlo, ¿no? Generalmente, por ejemplo, acá nosotros en el trabajo nos damos cuenta que a veces el pago de horas extras, por ejemplo, si se cargan muchas horas extras en su momento, a veces ni les conviene porque suben de ciertos topes o rangos que está determinada la tabla del ICR, ¿no? Y a veces es un poquito más de la tasa de impuestos. O sea, hay un topes o mínimos ahí, entonces la invitación es a revisarlo, ¿no? Puedan revisar la ley del ICR y ahí está toda la forma de cálculo, ¿no? Dice Lisbeth Antonio, hola, buenas tardes. Una duda, si soy asalariada, ¿de qué manera puedo saber si la empresa en donde laboro me descuenta el ICR adecuado? En tu recibo de nómina primero, ahí en tu recibo de nómina debe que venir, ¿no? Tu talón de pago, que generalmente se les dice, y ahí viene todo desglosado, ingresos y egresos, ¿no? O como ellos lo trabajen también, ¿no? Incluso te vas a sorprender que dices, oye, me están descontando mucho, ¿no? O, por ejemplo, este servicio, si tienen el IMSS o el ISSSTE, que es otro tipo de contribuciones, no tal cual como impuestos, y dices, oye, si ni siquiera me he ido a dar de alta al IMSS, ¿no? O al ISSSTE, o es pésimo el servicio y en realidad estamos pagando mucho, ¿no? También eso, de momento, en esta idea de ser ciudadanos críticos que yo les decía, pues era pues obligar a esto, ¿no? Estamos contribuyendo, pues necesitamos un buen servicio, pero pues a veces no se da y ahí se queda, ¿no? Dice Adriana Montserrat, por ejemplo, si yo llego a vender algún producto, por decir joyería, por redes sociales y me registré como persona sin actividades económicas, ¿tengo que cambiar mi RFC o solo tengo que declarar? Mi otra duda es en el caso de que se me haga depósitos por parte de mis padres o algún familiar, ¿también se tiene que declarar? Eh, yo ahí recomiendo que tengan dos cuentas. Si ella te dedicas directamente a la actividad económica, ¿no? Empresarial, que tengas una cuenta para solamente esos ingresos, ¿no? Y otra cuenta especialmente para esto que dices de depósitos, de apoyos familiares como tal, ¿no? Que no son en cierto punto ingresos como por actividades comerciales. Eso es una. Dos, si ya realizas, que también eso es lo que busca ahorita también el SAT, que pues ya empezó a ver que hay mucho mercado, mucho comercio digital, electrónico, y es parte también del comercio informal, ¿no? Que dices, oye, aquí hay mucha actividad de compra-venta y no estamos obteniendo ahí un impuesto por el ingreso que ellos están obteniendo, ¿no? Yo ahí recomiendo que, pues, sí, de momento, si ya consideran que van a la formalidad, ¿no? Y es necesario, pues adelante, hay que ser, no es tanto un nuevo RPC, ¿no? Sino, bueno, si van a seguir siendo personas físicas, es el mismo RFC, pero van a dar de alta su nueva situación fiscal, ¿no? Como actividad empresarial. Pero si también dicen, no, sabes que ya no voy a hacer actividad de persona física y me voy a unir con otra persona y vamos a crear una persona moral, entonces sí van a tener que ir a dar de alta la persona moral, ahí está el representante o el apoderado legal que ustedes determinen, ¿no? Gracias, Javi. Era parte de lo que les digo, hay que estar atentos a la ley del ICR. A lo mejor dices, bueno, ¿y todo eso cómo lo justifico? Tengan ahí a lo mejor algún documento, ¿no? Que digas, mira, aquí está, ¿no? Es mi papá y acredito esto, ¿no? Claro, si es que efectivamente al rato hay necesidad de hacer todo ese tipo de avisos, ¿no? Voy a leer una pregunta más que pusieron por el chat. Roberto Ángel dice, por ejemplo, me surgió una duda. Si quiero vender mi vehículo, estuve leyendo sobre la mejor manera de hacerlo, pero en varios artículos que tengo yo que facturarlo a las personas que se los voy a vender y pagar impuestos. ¿Eso es cierto o es conveniente hacerlo? Uy, caray, hay un tema tremendo que es parte también del comercio informal, ¿no? La venta y reventa de autos. Digo, por muchos aspectos, pero vamos a señalar los fiscales. Ejemplo, cuando tú eres dueño de un vehículo, pues, ¿cómo te acreditas ser dueño de ese vehículo? Con acreditar el título de propiedad, es decir, que esté garantizada que tú eres el propietario de ese vehículo. Principalmente la factura. La factura original que dicen o es factura de seguro o es refacturada, ¿no? Y generalmente se le ceden los derechos a veces al reverso de una factura. Pero hasta ahí no queda el trámite. Hay que ir también a hacer el cambio de propietario en esos términos de placas y todo lo demás, ¿no? Bueno, eso es en términos generales. Y tú ahí lo puedes vender sin ningún problema.
Pero si la otra persona dice, no, yo necesito que me des efectivamente una refacturación de ese vehículo, pues entonces sí, dices, bueno, si tú decides, te tendrías que entonces dar de alta, ¿no? Habría que ver qué régimen fiscal te puede eh, favorecer, porque no te dedicas a la venta de autos, ¿no? No te estás declarando que te vas a dedicar a la venta de autos y solamente vas a hacer ese tipo de venta en un inicio, ¿no? Pero no vas a dedicarte a eso propiamente. Entonces, de inicio no podrías expedir una factura. Así seas asalariado, dices, bueno, no puedo yo expedir una factura, ¿no? Pero a lo mejor dices, si esa es mi actividad profesional y ahí lo declaro, podría expedirse más que una factura, un recibo de honorarios, ¿no? Pero hay que checarlo, ¿no? Digo, si ya te están pidiendo la factura ahí, dices, no, pues prácticamente yo no puedo expedir el comprobante. A lo mejor sería pedir apoyo también a veces, pero también eso es a veces una estrategia pues que está dentro de lo legal, pero que no se recomienda, pues que alguien que refacture ese auto, ¿no? Pero ahí también entra la depreciación fiscal, los autos tienen el 25% de cada año y pues ya disminuye el valor de la factura, ¿no? Y bueno, se vuelve algo muy complejo, ¿no? Entonces, recomendación en particular, pues mejor venderlo a alguna persona que no te pida necesariamente la factura tuya, ¿no? Sino por lo menos la factura original del auto. Ok. Por último, Alma Karen Rocha pregunta, en el caso de las becas también debemos declarar. Yo trabajo, pero no soy trabajadora, sino becaria. No, en el término de las becas no. En realidad, como tal, se lo dice y la ley del ICR lo señala. Nosotros como profesores a veces también tenemos un concepto de becas a nivel de la institución, pero inclusive, por ejemplo, el SNI, ¿no? O sea, es un estímulo que nos dan al final de cuentas y entra como ingreso, nos piden una cuenta bancaria, nos piden que nuestro RFC, nos piden una firma electrónica para hacer todo el trámite, pero ese ingreso no es para pago de impuestos, ¿no? Acaban de escribir una pregunta más. Dice Diana Laura Castro. Buenas tardes, una pregunta. ¿Una persona que recibe una jubilación por viudez debe declarar? Dependiendo cómo fue registrado principalmente y cómo le están dando el derecho a la viudez, ¿no? Digo, hay casos muy particulares ahí que ahí sí yo ya me apoyaría también, tanto contablemente y legalmente, ¿no? Con los colegas y todo, porque sí aplica toda una excepcionalidad, ¿no? Como tal. Pero hay que revisar, ¿no? El caso ya en particular, en qué sentido, ¿no? Que yo tenga conocimiento, no se paga ningún impuesto, nada más se declara a la persona que va a ser la beneficiaria, pero en su momento hay que revisarlo por si hay conceptos que se tengan que revisarlo, ¿no? Al parecer, Bueno, todas las preguntas. bueno, pues para no demorar, ya cumplimos la hora y media, nada más para cumplir la presentación, así de barrido voy a llamarle, vamos a comentar algunos regímenes fiscales que tenemos, que es el último tema, ¿no? Que les comenté, obligaciones fiscales en actividades económicas, en algunas, ¿no? Pues aquí está para personas físicas, lo que les decía, el régimen de asalariados con actividad empresarial, ¿no? O régimen de incorporación fiscal, el RIF, que hay que revisarlo, ¿eh? Porque actualmente con la reforma fiscal que se tuvo este año, pues hay que revisar todo cómo ha cambiado, ¿no? El régimen simplificado de confianza, que el famoso RIF, que también en su momento, ahorita creo que ya hubo cambios. El reciclo generalmente era para las MIPIMES en general, ¿no? Pero hay que tenerlo muy presente también cuáles son las obligaciones, no nada más es me registro en ese régimen y ahí me quedo, ¿no? Para personas morales, lo que yo les decía, si ya quieren crear efectivamente y tienen más obligaciones, ¿no? Quieren crear una entidad moral, ¿no? Una empresa como tal con más de 2 personas, pues habría que ver qué tipo de sociedad mercantil van a constituir como tal, o una sociedad, asociación civil, sociedad cooperativa de producción, instituciones de crédito. Bueno, aquí hay una infinidad de opciones y hay que tener, pues que ya debemos que tener la contabilidad electrónica, ¿no? Y una facturación electrónica para empezar a presentar declaraciones y pagos mensuales, ¿no? Y la declaración anual, también deberán presentar la declaración informativa de operaciones con terceros, ¿no? Y declaraciones anuales, retenciones de impuestos, la PTU, bueno, si tienen trabajadores, y pues ya, es propiamente estar en el mundo del aspecto fiscal y de cultura contributiva. Hay también para personas no lucrativas o personas
que en su momento nosotros las identificamos como organizaciones sociales o proyectos colectivos y que también hay que tenerlo atento, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que les quería compartir. Les digo, en realidad se necesita más, no quisiera yo generalizar con una ponencia, una charla, que cubrir todos los temas, ¿no? Muchas gracias, doctor, por dedicar ese tiempo a responder las preguntas que nos envió el público. A continuación, cedo la palabra a Maite Chaires, presidente del Club de Estudiantes del Colegio de Ingenieros Civiles de México en la sede UAN Azcapotzalco, para que nos dé unas palabras de despedida y entregue su reconocimiento virtual. En lo que Maite pueda hablar, pues más que nada agradecerle por todo el tiempo que nos ha dado, las respuestas a estas inquietudes que tiene nuestra comunidad estudiantil, que posiblemente pensamos que son muy sencillas, pero son de gran ayuda a tener por parte de usted. No sé si Maite ya vaya a poder hablar. Ya pude. Buenas tardes a todos. Primeramente quisiera agradecer al doctor Jesús Manuel por haber aceptado nuestra invitación. Para nosotros es un honor haberlo tenido aquí con nosotros, y también quiero agradecer a todas las personas que se conectaron a través de las diferentes plataformas, y pues los invito a todos a seguir pendientes de todas las actividades que nosotros organizamos, ya que todas estas actividades son hechos por estudiantes para estudiantes. Y pues procederé a leer el diploma del ponente. El Club de Estudiantes del Colegio de Ingenieros Civiles de México concede el presente reconocimiento al doctor Jesús Manuel Ramos García por su participación impartiendo la conferencia El SAT, el RFC y las y los jóvenes, organizado en colaboración con la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, el día 10 de febrero de 2022, firmado por Mario Alberto Soberanes Aro, coordinador general del Club de Estudiantes del Colegio de Ingenieros Civiles de México, por el ingeniero José Cruz Alférez Ortega, vicepresidente de membresía, Atención al Socio y Club de Estudiantes del 38º Consejo Directivo del Club del Colegio de Ingenieros Civiles de México. Y también por Maite Melari Chaires Cayo, presidente del Club de Estudiantes del Colegio de Ingenieros Civiles de México, sede UAM Azcapotzalco. Y es. Gracias. Pues muchas gracias, Maite, Román, Yair. Esperemos que haber cumplido. No, en realidad no venía también para dar un análisis crítico o mi opinión sobre esto, si estaba bien o estaba mal, sino inclusive para cumplir lo que ustedes me comentaron, ¿no? De esclarecer dudas, darle seguridad a los estudiantes y todo, ¿no? Y bueno, pues desde el Departamento de Administración, pues estamos en cualquier momento para atender sus dudas, comentarios, esperando que el tiempo nos los permita, pues siempre lo vamos a hacer con gran esfuerzo y dedicación y compromiso, y justamente para nuestros estudiantes, ¿no? Que se incorporan en este mundo laboral y a veces es sumamente complicado, ¿no? Les decíamos a los alumnos, termina la universidad y ahora que sigue, pues muchas cosas, ¿no? Y realmente allá afuera está complicado. También ponemos a su disposición, junto con toda la coordinación de enlaces estratégicos de nuestra unidad, de UAMedia, cursos a veces de emprendimiento que así en plática de amigos podemos dar, ¿no? Por dónde empezar a generar un proyecto, un emprendimiento, ya sea individual o colectivo, ¿no? Creo que también puede ayudar en mucho para darles estructura y pues que sean proyectos que tengan muy buena aceptación, ¿no? Pero pues estamos atentos y muchísimas gracias y muy buenas tardes a todas y a todos que nos siguen en redes sociales también y que están acá en este espacio digital.